Muy bien. Vamos a hablar en esta hora de la crítica bíblica. ¿Qué es la crítica bíblica? ¿Y por qué es importante la crítica bíblica para el estudio de la Biblia? Estamos en bibliología, estamos viendo la palabra de Dios, analizando la Biblia y por ende vamos a estar analizando entonces la crítica bíblica. ¿Ok? ¿Qué es la crítica bíblica? ¿Por qué es necesaria la crítica bíblica para estudiar la Biblia, la palabra de Dios? Vamos a hacerlo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es, qué es la crítica bíblica? La crítica bíblica es el estudio de la Biblia en el cual se van a aplicar algunos métodos de análisis de un pasaje. O sea, cojo un pasaje bíblico y lo voy a comenzar a analizar bajo algunas herramientas de estudio. Estas herramientas de estudio son, por ejemplo, la crítica textual, el análisis literario de cada libro, la crítica histórica, etc. Estas herramientas que se utilizan para estudiar la Biblia con la finalidad de encontrar el significado preciso del texto bíblico. Significado preciso. Lo que se quiso decir originalmente. ¿Cómo lo entendieron los primeros lectores? ¿Cómo lo entendieron los primeros escritores? Entonces, la finalidad está en encontrar el sentido original. Entonces, la crítica bíblica es un método de estudio. Un método de estudio que tiene distintas herramientas: crítica textual, crítica literaria, crítica histórica, crítica de forma, crítica de fuentes, etc. El estudio de la crítica bíblica es importante para la teología sistemática actual, porque ha tenido un impacto muy grande sobre los diversos puntos de vista en relación a la inspiración de la Biblia, su interpretación, su confiabilidad y su autoridad. ¿Qué quiere decir? Que desde que se usa la crítica bíblica para estudiar la palabra de Dios, ha comenzado un amplio debate sobre temas muy importantes para los cristianos conservadores, como por ejemplo la inspiración bíblica, que es muy importante que nosotros aceptemos la inspiración bíblica, ¿verdad? La interpretación no solamente está en ver la inspiración de la Biblia, sino interpretar correctamente el texto bíblico, su confiabilidad, qué tan confiable es el texto de la Biblia, y su autoridad, hasta dónde es realmente palabra de Dios. Entonces, ha comenzado un amplio debate desde que existe la crítica bíblica para analizar todos estos temas que son muy importantes para nosotros, porque tenemos que tratar la Biblia como palabra de Dios. Entonces, necesitamos ver qué es la crítica bíblica, por qué se usa la crítica bíblica, desde cuándo se usa la crítica bíblica y cómo podemos resolver estas diferencias que tenemos nosotros los cristianos conservadores hacia la crítica bíblica. Primera pregunta: ¿cuándo aparece la crítica bíblica? ¿Cuándo es que aparece? Durante los siglos XVIII y XIX, después de Cristo, en las universidades alemanas se comenzó a aplicar métodos de investigación y análisis de la Biblia. Siglo XVIII, siglo XIX, las universidades en Alemania comenzaron a aplicar métodos de investigación de pasajes bíblicos y de análisis de la palabra de Dios, de la Biblia. Evidentemente, estos académicos trataron de descubrir, por ejemplo, cuándo se compuso cada libro de la Biblia. Trataron de descubrir
quién era el autor original de esos libros de la Biblia. Quisieron descubrir el propósito de la escritura de un libro bíblico. Quisieron ver las características de estilo, el lenguaje y las palabras originales que se habían usado para escribir determinado libro o texto de la Biblia. O sea, comenzaron en las universidades de Alemania, evidentemente cristianos protestantes, algunos liberales, comenzaron a buscar una manera más académica de estudiar la palabra de Dios. Y entonces en el siglo XVIII y siglo XIX aparecen estos métodos o herramientas de estudio de la Biblia a lo que se le llama el estudio crítico de la Biblia. ¿Okay? Estudio crítico de la Biblia. Estos académicos se comenzaron a preguntar cuáles eran las fuentes que organizaron los documentos bíblicos. Otra pregunta que ellos hacían era si eran dignas de confianza las fuentes que se habían utilizado para escribir, por ejemplo, algunos libros de la Biblia. Recuerde que algunos libros de la Biblia, como Reyes, ha sido escrito de otras fuentes anteriores, ¿verdad? Porque el libro de Reyes dice que había sido escrito en base a las crónicas de los reyes de Judá y crónicas de los reyes de Israel, inclusive los Hechos de Salomón. Libros, fuente que sirvieron para escribir el libro de Reyes, pero de los que no tenemos ahorita conocimiento. O sea, no sabemos dónde están. Entonces los escritores bíblicos, los críticos bíblicos comenzaron a preguntarse si esas fuentes eran dignas de confianza o no, y cuál es el significado y el fondo histórico de cada uno de los pasajes de la Biblia. Si es que a través de un estudio académico se podía determinar el trasfondo histórico y el significado histórico de cada pasaje de la Biblia. ¿Cuáles fueron las circunstancias históricas o literarias que motivaron a determinados autores a escribir determinados pasajes de la Biblia? Entonces, esto se conoce como crítica bíblica. Empieza en Europa, en el siglo XIX, en las universidades alemanas, buscando encontrar el significado original del texto y de su trasfondo histórico y de quién escribió el texto, por qué lo escribió y bajo qué relaciones. ¿Hasta ahí está claro, hermanos? Yo espero que sí. Muy bien. Entonces, esa es la crítica bíblica, ¿ya? ¿Qué más? Hubo un problema posterior a esto. O sea, la intención de descubrir quién escribió determinados libros bíblicos, la intención de descubrir el trasfondo histórico, social, cultural y literario dentro de un pasaje bíblico es muy bueno. Es buenísimo. Bueno, es óptimo. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque le permite al exégeta. ¿Quién es el exégeta? Al que le sobresale la jeta. No. El exégeta es quien estudia la palabra de Dios. Es el que busca el significado original del pasaje. Estas herramientas eran muy buenas porque le iban a permitir al exégeta bíblico poder encontrar el significado original del pasaje. ¿Ok? Pero hubo un problema posterior. ¿Cuál fue este problema? Con los años, muchos investigadores que usaban los métodos de estudio crítico de la Biblia comenzaron a negar la inspiración de la Biblia y comenzaron a tratar a la Biblia como un libro que era simplemente un libro humano. Muchos teólogos liberales, teólogos que usan la razón sobre la Biblia, comenzaron a utilizar estos métodos, que son métodos válidos, pero usaron estos métodos para negar la inspiración de la Biblia. Y concluían a través de estos métodos que la Biblia no era más que un libro de religión antigua, así como el Tripitaka de Buda o así como el Corán, etc. Era un libro más de religión antigua del pueblo de Israel.
Esas eran las conclusiones a las que se estaban llegando por utilizar estos métodos de crítica bíblica muchos de esos teólogos liberales. Muchos estudios críticos fueron asaltados por la idea de antisobrenaturalismo. ¿Qué cosa significa antisobrenaturalismo? Recuerde que en el siglo XVIII, siglo XIX, el hombre moderno niega la presencia de lo sobrenatural. Por ende, niega a Dios, niega a los demonios, ¿verdad? Y entonces los críticos bíblicos que se acercaban o los eruditos bíblicos que se acercaban al estudio de la Biblia, lo hacían bajo un presupuesto de antisobrenaturalismo. O sea, lo hacían bajo un presupuesto de que no existe nada espiritual, no existe nada que sea sobrenatural, nada místico, nada metafísico. Y entonces la Biblia se convertía en un simple libro de perspectivas humanas sobre Dios. Entonces, algunos eruditos bíblicos, algunos críticos bíblicos, comenzaron a afirmar que era necesario quitar todos los aspectos milagrosos y sobrenaturales de la Biblia para poder encontrar el mensaje real. O sea, hablaban de desmitologizar. Uno de ellos, por ejemplo, fue Rudolf Bultmann. Él era un crítico bíblico que concluyó de que para poder encontrar al verdadero Jesús histórico, era necesario quitar todos los aspectos mitológicos que los evangelios nos relataban sobre Jesús, todos los aspectos milagrosos, la multiplicación de los panes, que Jesús caminaba sobre las aguas, etc. Porque mientras menos milagros tuviera la Biblia, iba a ser más creíble. Y si de los evangelios vamos amputando los milagros, podríamos encontrar, según Rudolf Bultmann, al verdadero Jesús histórico. Ese principio de desmitologización sigue siendo un principio de crítica bíblica en algunas universidades. Y en algunas universidades, para encontrar al verdadero Jesús histórico, Antonio Piñero, que es un profesor de Nuevo Testamento de la Universidad Complutense de Madrid, él, por ejemplo, dice que para poder encontrar al Jesús histórico es necesario quitar de los evangelios todos los eventos milagrosos y mitológicos de Cristo. Entonces, como uno se da cuenta, la crítica bíblica tuvo una buena intención. La crítica bíblica se creó con una intención buena de buscar el significado original del pasaje. Pero con los años, esta idea se fue deformando. En muchos teólogos, en muchos eruditos bíblicos, en muchos críticos bíblicos, quienes negaban el sobrenaturalismo, o sea, negaban aspectos sobrenaturales y milagrosos. Y por ende comenzaron a tergiversar y mal usar los métodos de la crítica bíblica. Entonces, de esta forma, los críticos liberales, bajo la influencia del racionalismo moderno, o sea, se dejaron influenciar por la razón sobre la Biblia, comenzaron a llegar a conclusiones que son capaces de destruir toda confianza en la inspiración de la Biblia. Comenzaron a decir, ¿sabe qué? La Biblia no es inspirada, la Biblia no es palabra de Dios y se tiene solamente que interpretar como un libro más. Esa es la conclusión a la que hasta el día de hoy llegan muchos exégetas, eruditos y comentaristas bíblicos que son antisobrenaturalistas, también conocidos como teólogos liberales. Muchos de ellos son teólogos liberales. Niegan la inerrancia de la Biblia, niegan la inspiración de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, este fue un problema muy grande que vino después. Si la intención fue buena, con el tiempo y por la premisa de que la razón está sobre lo irracional, ¿no? De que es irracional creer que Dios abrió las aguas,
Entonces eso es mitología, déjalo aparte. Bajo esas premisas comenzaron a usar métodos críticos para entender la Biblia, pero se desviaron y comenzaron a interpretar la Biblia como si fuera meramente otro libro de religión plenamente humano. ¿Cómo respondieron los fundamentalistas? ¿Cómo respondieron los fundamentalistas? ¿Ustedes qué opinan? Esto se suscitó en Alemania y comenzó a crecer por toda Europa. Y los teólogos liberales en Europa y las universidades en Europa comenzaron a enseñar este tipo de teología liberal y exégesis bíblica, interpretación de la Biblia desde la perspectiva de la crítica bíblica, que ocasionaba que algunos se desvieran de la fe y que no creyeran que la Biblia era palabra de Dios. Entonces, muchos cristianos a finales del siglo XX en Estados Unidos, a finales del siglo XIX en Estados Unidos, dieron una respuesta a este tipo de crítica bíblica. Y muchos cristianos terminaron rechazando la crítica bíblica y terminaron rechazando a los estudiosos alemanes, a los estudiosos de la crítica bíblica, porque ellos negaban la inspiración de la Biblia. Y entonces muchos cristianos de Norteamérica, muchos cristianos norteamericanos fundamentales, que creían en la inspiración de la Biblia, rechazaron los métodos de estudio crítico, rechazaron a los estudiosos alemanes y afirmaron los fundamentos doctrinales. Por eso se les llama fundamentalistas. ¿Por qué? O conservadores. ¿Por qué? Porque creían que la Biblia es palabra de Dios. Ese es el primer fundamento que tenemos que tener nosotros. Si usted le quita a la Biblia la autoridad que debe tener, entonces pierde todo sentido. La Biblia pierde todo sentido y se convierte en un libro meramente humano. Pero si usted le da a la Biblia el valor como palabra de Dios, va a comenzar a entender la Biblia desde otra perspectiva. Entonces, los cristianos fundamentalistas de Norteamérica, rechazando las opiniones liberales y críticas de la teología liberal en Europa, reaccionaron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y comenzó una lucha y una confrontación. Esto hizo que los cristianos fundamentalistas rechazaran todo tipo de método de interpretación crítica de la Biblia. Rechazaron la crítica textual, rechazaron la crítica de fuente, la crítica de todos los métodos críticos para interpretar la Biblia los rechazaron de por sí. Porque los fundamentalistas creían que estos métodos, si tú los usabas para estudiar la Biblia, te iban a terminar apartando de Dios. Te iban a terminar apartando de tu fe en Dios. Iban a terminar haciéndote dudar de tu confianza en la inspiración de la Biblia. Y los fundamentalistas, en reacción a los críticos bíblicos europeos, los fundamentalistas norteamericanos comenzaron a afirmar una lectura literal de la Biblia como palabra de Dios. Pero ahí entonces ya nos encontramos en dos cosas interesantes. La primera es que la intención de la crítica bíblica fue buena, pero mal utilizada por teólogos liberales bajo premisas antisobrenaturalistas y racionalistas, que degeneró todo el estudio de la Biblia al final. Pero por otro lado vemos una reacción fundamentalista también que es incorrecta, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan? Creo que fue una reacción nomás, pues lo que ellos tuvieron. Y cuando se reacciona a un extremo, se termina en otro extremo, pues. Claro, entonces los fundamentalistas se fueron al otro extremo, a decir, todo eso es basura, eso no sirve para nada, la Biblia se tiene que leer e interpretar de manera literal y no importa nada más. Y entonces hubo una reacción entre cristianos fundamentalistas y teólogos liberales europeos.
Esto evidentemente ha llegado hasta nuestros días y encontramos una polarización muy grande entre los estudios académicos o estudios universitarios de la Biblia de Europa con estudios académicos y universitarios de Norteamérica, buenos seminarios teológicos y universidades teológicas de Norteamérica usan crítica bíblica, pero lo usan correctamente, ¿no? Pero hay otro grupo que son fundamentalistas, que los fundamentalistas dicen, no, eso es basura, eso no sirve para nada, la crítica bíblica destruye tu fe, la crítica bíblica hace que tú no creas en Dios y entonces todo es basura, solo mi Biblia y yo. Se acabó. Entonces ahí estás negando la posibilidad de poder estudiar seriamente la Biblia, correctamente la Biblia, pero siempre bajo la premisa de que la Biblia es palabra de Dios. O sea, no tenemos por qué tener temor a la crítica bíblica. No hay por qué tenerle temor. Solo que hay que saber usarla cuando interpretamos la palabra de Dios. Solo que muchos pastores y muchos profesores de universidades o profesores de seminarios, en rechazo a la crítica bíblica por lo que estaba originando en Europa, se cerraron a la posibilidad del uso de los métodos críticos y entonces simplemente reaccionaron y ese es los dos grandes polos que existen dentro de la crítica bíblica. Los que lo rechazan y los que lo aceptan, pero lo aceptan utilizándolo para un enfoque racional o antisobrenaturalista. Acá viene una pregunta válida. Entonces, ¿debemos usar los métodos críticos para estudiar la Biblia o no debemos usarlo? Si yo uso los métodos críticos para leer la Biblia, ¿me voy a convertir en un teólogo liberal? ¿Voy a terminar corrompiéndome? ¿Voy a terminar creyendo de que la Biblia no es palabra de Dios y es un libro más? ¿Me voy a terminar corrompiendo o no? ¿O es bueno utilizar la crítica bíblica? ¿O hasta dónde es bueno utilizar la crítica bíblica? Bueno, vamos a ver. Sí, opiniones creo. Podría terminar usted luciendo como un liberal, pero siendo liberal tal vez no. Claro, de repente algunos puedan acusar a uno de ser liberal por utilizar los métodos críticos bíblicos, ¿no? Pero la realidad es que la gran mayoría de pastores y profesores de seminarios por lo menos usa un método, por lo menos usa un método, y ese método es la crítica textual. Y eso lo vamos a ver ahorita. Todos utilizan un método, pues, de alguna otra manera, de crítica textual, algunos muy básicos, otros correctos, pues. Claro, exacto. Muy bien, métodos de la crítica bíblica. ¿Qué métodos se usaban? ¿Qué métodos se usaban para investigar un pasaje bíblico? ¿Cuáles son esos métodos que se usaban en el estudio crítico de la Biblia? Vamos a verlos en esta noche. ¿Estudiar la Biblia de manera crítica puede destruir tu fe y tu confianza en la Biblia? ¿Son correctas todas las conclusiones a las que llega la crítica bíblica? ¿O hay cosas que no son correctas? ¿Debemos rechazar totalmente todos los métodos de interpretación crítica? Lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son esos métodos de crítica bíblica y comenzar a evaluar su utilidad. Si son útiles o no son útiles para el estudio de la Biblia. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Saber si son o no son útiles. Primer método es la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Miren, los manuscritos antiguos de la Biblia eran copiados a mano por los amanuenses, por los escribas. Ellos lo copiaban a mano. No había impresora Canon, no había impresora Brother, ¿ya? Ni HP. Todo se hacía a mano. Pero al copiarse esos manuscritos, surgían errores de copia, ¿sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Hasta en la fotocopia de ahorita salen errores también. Se sufrían errores de copia. Ahora, podían ser errores
involuntarios o a veces podían ser errores voluntarios, porque a veces el escriba, por una perspectiva teológica, a veces hasta cambiaba o borraba una palabra con la finalidad de que no sea afectada su teología. A veces sucedía eso. Y hasta el día de hoy nos han llegado a nosotros manuscritos que tienen lecturas a veces diferentes. De un mismo libro bíblico, distintas copias tienen lecturas diferentes. Entonces, la crítica textual se encarga de comparar todos los manuscritos y determinar cuál fue realmente la lectura original del texto. Un ejemplo, los manuscritos hebreos del siglo X después de Cristo, manuscritos hebreos del siglo X después de Cristo, en Génesis 2:2 dice, Vaihal Elohim Vayom Hashvi, Malachto Asher Asa, Vaishbot Vayom Hashvi, Mikol Melachto Asher Asa. ¿Qué está diciendo? Y acabó Dios en el día séptimo la obra, su trabajo que él hizo, y reposó en el día séptimo de todo su trabajo que hizo. Eso es lo que dice, por ejemplo, las copias de los manuscritos que nos han llegado a nosotros, pero son manuscritos del siglo X después de Cristo. Pero cuando uno mira, por ejemplo, el mismo pasaje en griego, por ejemplo, en un manuscrito griego, en la Septuaginta, que viene de 2 siglos antes de Cristo, o sea, 12 siglos más antiguo de lo que nosotros tenemos, dice, por ejemplo, y consumó Dios en el día sexto las obras suyas que hizo, y reposó en el día séptimo de todas las obras suyas que hizo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que si la Septuaginta del siglo II antes de Cristo tradujo del hebreo al griego, Génesis, en esa copia que tenía la Septuaginta no se encontraba la palabra 7, se encontraba la palabra 6. Y por eso es que la Septuaginta preserva la lectura como y consumó Dios todo lo que hizo en el día sexto. La Peshitta aramea también la conserva igual. Pero los manuscritos hebreos de ese pasaje conservan la lectura 7. Ahora, según el contexto, ¿cuál sería la lectura mejor? ¿6 o 7? Yuhu. Ahí está un poco riesgoso eso. ¿Cuál sería la lectura mejor de ese pasaje dentro de su contexto? Séptimo. Sexto. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en el día séptimo o en el séptimo solo descansa. Descansa nomás, pues. Claro, Dios solamente descansa en el día sexto. Entonces, lo que los críticos bíblicos, a través de la crítica textual, hacen es determinar cuál fue la lectura original de ese pasaje. Y probablemente en el siglo II, siglo III antes de Cristo, porque hay evidencia textual, esta es la evidencia, manuscritos de la Septuaginta del siglo II, siglo III antes de Cristo, tienen la lectura 6, no la lectura 7. Manuscritos de 10 siglos después de Cristo, en hebreo, tienen la lectura 7. Entonces, esta palabrita 7 hashbi en el hebreo es una lectura incorrecta, que por ahí algún escriba tal vez se quedó entre dormido y despierto y escribió mal o leyó mal y dejó una copia mal escrita y esa copia se escribió otra vez mal escrita y así llegó la palabra 7 y no la palabra 6. Pero hay testimonio de que ahí decía la palabra 6 porque hay manuscritos más antiguos en otro idioma, Peshitta aramea, como en la Septuaginta, que decía 6, no decía 7. Entonces, ¿es importante o no es importante la crítica textual?
Es importante. Es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque te permite ver cuál era originalmente el texto bíblico, que a veces por errores voluntarios o involuntarios, los copistas a veces cambiaban, ¿no? Un ejemplo de esto, pero ahora del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 8:1, manuscritos griegos del siglo X después de Cristo dicen: Uden hará nunca ta crima, tois en Cristo Jesús, o Jesús, me catasarta, peripatousin a la cata neuma. Lo que está diciendo es, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que dicen manuscritos del siglo X Mami, con después la de receta. Cristo. ¿Ok? Eso es lo que dice. Pero, cuando uno mira manuscritos más antiguos, de Romanos 1:8, solamente dice, manuscritos del siglo IV, por ejemplo, solamente dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estamos o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta segunda frase, en algún momento después del siglo IV, alguien la agregó, alguien la añadió. Probablemente. Bueno, no probablemente, evidentemente, porque hay evidencia, esto es evidente. Manuscritos más antiguos de la Biblia no tienen esa frase que luego fue añadida. Luego fue añadida por algún escriba o etcétera. Por eso ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que la Reina Valera conserva la lectura de los manuscritos del siglo X, porque todavía tiene los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Pero manuscritos del siglo IV después de Cristo no tienen esa lectura, simplemente dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entonces podemos llegar a una conclusión. Posteriormente, alguien añadió esas frases, o esa frase, específicamente esa frase, dentro del versículo 1. ¿Ve? Dice, la crítica textual se encarga de comparar todos los manuscritos de un libro bíblico, todos los que están disponibles, y determinar cuál era el original que escribió el autor bíblico. O sea, la crítica bíblica coge todos los manuscritos y dice, vamos a ver, de este libro, a ver, todos los manuscritos y todas las variantes textuales que hay, y vamos a determinar cuál fue el verdadero texto que escribió el autor bíblico. Son pocos los pasajes bíblicos de los que se dudan su autenticidad. O sea, son muy pocas las variantes textuales, no son abismales, no son muchas. Son pocas en realidad las variantes textuales. Y ojo, ninguna doctrina fundamental se ve afectada por las variantes textuales. ¿Ya? Nada, ninguna doctrina fundamental se ve afectada por las variantes textuales. Así que esto es importante, hermanos. Pero como ustedes se dan cuenta, acá viene una observación importante. Si la Biblia es palabra de Dios, y si la Biblia, al ser palabra de Dios, Dios la ha preservado, ¿por qué es que encontramos variantes textuales? ¿Verdad? ¿Qué opinan ustedes? Si la Biblia es palabra de Dios, ¿por qué Dios no ha preservado para que todas las copias sean igualitas? Porque si bien el Dios ha revelado, pero el libro en sí físico, digamos, o los manuscritos físicos han sido pues manejados por seres humanos, pues. Claro, Y, estamos... Sí, sí, termina. y ya pues, y eso como cualquier cosa, pues, ¿no? Nos conduce al error, ya que
la palabra de Dios está siendo manejada por seres humanos, pues, con error. Ujú. Claro, ahora, por eso les digo, las copias no son todas iguales, pero tampoco podemos llegar al extremo de decir que todo es diferente. No, hay variantes textuales, pero no afectan ninguna doctrina bíblica, no afectan la veracidad de la Biblia. Otra cosa es la inerrancia y la inspiración. Ojo, la inerrancia y la inspiración bíblica solo afecta a los manuscritos originales. O sea, a esos primeros manuscritos que escribieron los autores bíblicos, ahí afecta la inerrancia, ahí afecta la inspiración bíblica. No afecta a las copias que luego fueron transmitidas y reproducidas por seres humanos imperfectos. Así que la inspiración bíblica y la inerrancia, que son doctrinas fundamentales de la Biblia, hay que entenderlas correctamente. Afectan solo a los textos originales que fueron escritos, no a las copias. Las copias han pasado un proceso y evidentemente han tenido algunas dificultades, pero gracias a Dios no han sido ninguna doctrina fundamental ha sido afectada por estas variantes textuales. ¿Ok? Pastor, una Sí, consulta. ¿Y por qué ahí, ahorita, pues, no cuestionándome a mí mismo, me pongo a pensar, pues, no, que a alguna persona seguramente se le ha ocurrido reclamar, aún con eso de que igual, pues, Dios es todopoderoso para supuestamente cuidar también a todos los copistas y a toda la gente que estaba, todos los escribas y todos los manuscritos. Como que la gente tiene ese concepto muy alto de la soberanía de Dios o algo así, pues, ¿no? ¿Cómo podríamos responder a eso? ya. Bien, eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha creado una sociedad bíblica trinitaria. No sé si han escuchado de la sociedad bíblica trinitaria. La sociedad bíblica trinitaria es una sociedad fundamental, fundamental, pero que rechaza la crítica bíblica, porque dice que al creer en crítica bíblica, uno está negando la inspiración de la Biblia, uno está negando la inerrancia de la Biblia, cosa que es 100% falso, ¿no? Pero, evidentemente, se ha creado esta sociedad bíblica trinitaria con la finalidad de decir que el texto mayoritario, que en este caso sería el texto recibido de manuscritos de Erasmo, que es muy amplia la historia, ¿no? Pero ellos niegan el aspecto de que hay evidencia de que hayan manuscritos que han ido teniendo algunas variantes textuales, ¿no? Entonces, hay que entender, sí, que la Biblia es palabra de Dios, pero lo que fue inspirado no fueron las copias. Lo que es inerrante no son las copias. Lo inspirado y lo inerrante eran los textos originales, ¿verdad? Ahora, que hay variantes textuales en las copias, sí existen, eso es evidente, eso está allí, es palpable, nadie puede negar que existen estas variantes. Ahora, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no preservó? ¿Por qué no preservó a los copistas para que no se equivoquen? ¿No? Esa es una pregunta válida. Ahora, por eso ustedes se dan cuenta que algunos dicen que el estudio crítico hace que uno se vuelva, niegue su fe, ¿no? Porque, por ejemplo, acá estás negando la inspiración y estás negando la inerrancia. No, no estamos negando. Estamos aceptando la inspiración, estamos aceptando la inerrancia, pero dentro de lo que es correcto, o sea, dentro de las copias, dentro de los manuscritos originales, no en las copias. Las copias tienen errores. Las traducciones tienen errores. Lo que no tiene error, lo que es inspirado e infalible, eran las copias o eran los manuscritos originales. Eso no tiene error. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, si es que Dios era todopoderoso, o si es que Dios es todopoderoso, ¿por qué no preservó a estos autores o a estos escribas a no cometer errores? Bueno, dos cosas. La primera, la Biblia es palabra de Dios, pero
en palabras de hombres. Entonces tenemos que recordar que el hombre imperfecto, el hombre a veces hasta con presupuestos teológicos, ha sido motivado a traducir pasajes bíblicos bajo una perspectiva teológica, pero también a preservar en ciertas copias bíblicas alguna de estas cosas, ¿no? Entonces, si bien Dios es poderoso para haberlo impedido, Él ha querido que sea así. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito? Eso sí, no sé. Eso ya tendría uno que morir, irse al cielo y preguntarle, Señor, ¿por qué tú quisiste que eso sea así? ¿Verdad? Entonces, nos queda simplemente aceptar la realidad. Hay, Pastor, sí, pastor, precisamente porque es su soberanía de Dios. Él es claro, soberano, Él sabe cómo, por qué, y nosotros humanamente podemos opinar y decir, y como ha pasado los años, los siglos, y siguen investigando y siguen diciendo que esto no es así, esto fue así, pero su palabra permanece. Pasan los años, y todo libro pasa al olvido, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, tenemos que pensar en su soberanía, el por qué. Bueno, cuando estemos ahí en su presencia, le preguntaremos. claro, evidentemente, ¿no? No sabemos por qué es que Dios lo permitió, pero que Dios lo ha permitido, sí lo ha permitido. Sí lo ha permitido porque hay evidencias, ¿no? No podemos negar que hay evidencias de que las copias pueden tener variantes textuales. Entonces, la crítica textual que hace estudia las variantes textuales. No está negando la inerrancia ni la inspiración bíblica. Algunos dicen que sí, pero la realidad es que no está negando ni inerrancia ni inspiración. Pero hay que aceptar que evidentemente hay variantes textuales dentro de los manuscritos. Esto es algo de que nadie duda. La gran mayoría de estudiosos bíblicos conservadores, como críticos bíblicos liberales, acepta la crítica textual. Casi todos, la gran mayoría acepta, porque es algo evidente, es algo tangible, se puede ver los manuscritos y se nota que hay diferencias textuales. Ya que ninguna doctrina esencial es afectada por las variantes textuales, entonces no debemos dudar de la veracidad de la palabra de Dios. No hay por qué dudar que la Biblia sigue siendo veraz. No hay por qué dudar que la Biblia sigue siendo palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las variantes textuales no afectan nada de la doctrina bíblica. La crítica histórica. La tarea fundamental, esta es la segunda herramienta. La primera herramienta, la crítica bíblica. La segunda herramienta es la crítica histórica. La tarea fundamental de la crítica histórica es determinar quién escribió un libro y cuándo se escribió. ¿Quién lo escribió y cuándo se escribió? Por ejemplo, podemos determinar que el libro de Nahum fue escrito antes de la caída de Nínive. ¿Por qué? Porque es una profecía que se da antes de la caída de Nínive. Si Nínive cayó en el 612, entonces podemos decir que la profecía se da antes del 612. ¿Estamos o no? Pero, como hay una referencia a la caída de Tebas en el capítulo 3, versículo 8 y 9 del libro de Nahum, entonces quiere decir que el libro fue escrito después de la caída de Tebas, pero antes de la caída de Nínive. O sea, entre el 663 y el 612. O sea, entre esos 50 años se tuvo que haber escrito el libro de Nahum. Entonces ya vamos, a veces hay evidencias de un libro bíblico, de cuándo fue escrito. A veces existen estas evidencias, ¿no? A veces no existe ninguna evidencia, ni de quién fue escrito, ni cuándo fue escrito. Entonces nos encontramos con dificultades. La fecha de composición de un libro puede afectar la interpretación de ese libro. Por lo tanto, es necesario establecer cuándo se escribió y quién lo escribió. ¿Ok? ¿Cuándo se escribió y quién lo escribió? Tradicionalmente, hemos aprendido que los autores de los pasajes bíblicos o los autores de los libros bíblicos son tradicionalmente, digo, porque se nos enseña tradicionalmente así,
los mismos que mencionan. Por ejemplo, Jeremías escribió Jeremías, Isaías escribió Isaías, etcétera, ¿no? O Moisés escribió el Pentateuco. Sin embargo, la crítica histórica ha ayudado muchísimo a poder determinar quiénes compusieron los libros, cuándo los compusieron, bajo qué circunstancias las compusieron. Y eso nos ayuda a ver, más o menos, a tratar de ubicar el pasaje dentro de ese contexto en el que se escribió originalmente, porque eso es lo que nos interesa. Primero entender el pasaje en su contexto original y luego ver cómo la iglesia cristiana lo aplicó posteriormente, ¿no? Entonces, ¿la crítica histórica también es buena o no es buena? Evidentemente, la crítica histórica también es buena porque nos ayuda a ver la fecha de un libro y la composición, quién lo escribió. Y no necesariamente es quien tradicionalmente se nos enseña, ¿no? Pero eso tampoco no tiene por qué afectar nuestra creencia en la inspiración bíblica, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un libro bíblico, pregunta, si un libro bíblico es anónimo y por último nunca se sabe quién es el autor de ese libro, ¿por eso dejaría de ser inspirado o no? ¿Qué dicen ustedes? Si yo utilizo la crítica histórica, pero me doy cuenta de que un libro bíblico termina siendo anónimo y que nunca voy a saber quién lo escribió, ¿dejaría ese libro de ser inspirado por no saber quién lo escribió, sí o no? No, No, porque hay puede ser. varios documentos que han sido anónimos y, y gozan credibilidad a Claro. pesar de eso. Ujú. El libro de Hebreos, por ejemplo. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Hebreos no sabemos quién ha escrito. Claro, no se sabe quién lo escribió. Y sin embargo no nos andamos rasgando las vestiduras, ¿verdad? Por saber quién lo escribió. Simplemente ya está en la Biblia y ya es palabra de Dios. Entonces, no necesitamos necesariamente saber quién lo escribió, ¿verdad? Igual sucede en el Pentateuco. Si hay muchas cosas del Pentateuco que sí vienen de la época de Moisés y sí vienen de la historia de Moisés, y si bien es cierto, Moisés también escribió muchas cosas del Pentateuco, él no escribió el Pentateuco tal y como nosotros lo conocemos. El Pentateuco también ha pasado un proceso de redacción. ¿Y cuándo se completa el Pentateuco? En el siglo VI antes de Cristo. Siglo VI antes de Cristo. O sea, como unos 600 años después de Moisés, más o menos. Se termina de completar el Pentateuco como nosotros conocemos, ¿no? Entonces, sí hay cosas que Moisés dejó escrito, otras cosas que simplemente pasaron de manera oral y otros comentarios que son propiamente de los sacerdotes o de los escribas que recogieron las tradiciones orales, que recogieron lo escrito por Moisés, que usaron otros libros, ¿verdad? Como fuente base para crear el Pentateuco como nosotros lo entendemos. Entonces, el hecho real de que Moisés no haya escrito necesariamente todo el Pentateuco, no significa que el Pentateuco no sea inspirado. El Pentateuco es inspirado y sigue siendo palabra de Dios, independientemente del proceso que haya durado o el proceso por el que se haya escrito la palabra de Dios. Si Dios quiso usar a Moisés más a otros escribas, más a otras personas, ese es problema de Dios, ese no es problema de nosotros. Entonces no tendríamos por qué dudar de la veracidad de la palabra de Dios si Dios quiso usar a 20,000 personas para escribir un solo libro bíblico. ¿Verdad? Entonces, no necesitamos nosotros aferrarnos a rajatabla y decir, Moisés le escribió y me muero creyendo que no, pues la realidad es que la crítica histórica te dice cuándo se escribió, no necesariamente todo en la época de Moisés, y que no fue necesariamente Moisés quien escribió todo, ¿no? Entonces, y esa es una realidad que puede ser verificada dentro del mismo texto del Pentateuco, ¿no? Entonces, hermanos, esto es importante porque a veces tradicionalmente se enseña que Moisés escribió todo el Pentateuco, cosa que no necesariamente es real porque la crítica histórica nos ayuda a poder
darnos cuenta de las realidades que hay dentro de la palabra de Dios, y nada de eso tiene que afectar nuestra fe, ¿no? Pero hay mucha gente que por esto se ha afectado y dice, ay, pero yo toda la vida creí que fue Moisés. Si Moisés no escribió, otro lo escribió, entonces eso quiere decir que la Biblia es un fraude, la Biblia es falsa, entonces me voy a volver ateo. Se vuelven ateos porque son debiluchos. Se vuelven ateos porque no conocen la palabra de Dios, porque ignoran la soberanía. Dios es soberano para haber hecho y para haber utilizado a quien Él haya querido utilizar para tener ahora su palabra como nosotros la tenemos. Amén. Entonces, hay que tener eso bien presente, hermano. ¿Ya? Hay que tener muy presente estas cosas que son cosas reales, que no se pueden negar, que son evidentes, que son tangibles, que están allí. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Opinión o pregunta? ¿Algo? Nada. Muy bien. Luego tenemos la crítica de fuentes. Luego tenemos la crítica de fuentes. ¿Qué es la crítica de fuentes? Si un libro bíblico fue escrito tiempo después de los acontecimientos que registra, si vamos a hacer crítica histórica y nos damos, por ejemplo, cuenta que el libro de Génesis fue escrito o fue terminado de redactarse como nosotros lo conocemos en el siglo VI después de Cristo, pero el libro de Génesis registra historias mucho más antiguas, como la de los patriarcas o la de Adán y Eva. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron esas fuentes de las que se basó el escritor para poder escribir el libro de Génesis, por ejemplo? O el libro de Éxodo, porque se termina de redactar después de 600 años después de Moisés, como nosotros lo conocemos completamente ya. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron las fuentes que ayudaron al escritor a poder escribir los libros bíblicos como nosotros los conocemos? Y saber si esas fuentes realmente son cercanas a los acontecimientos que relatan. Porque si son esas fuentes cercanas a los acontecimientos que relata, entonces son fuentes más creíbles, ¿verdad? Ahora, otro de los problemas que nosotros tenemos cuando hablamos de la inspiración bíblica es que nosotros creemos que todo vino por revelación divina, cosa que es falso. No todo vino por revelación divina. ¿Estamos o no? No todo vino por revelación divina. Muchas historias bíblicas fueron escritas porque vinieron por tradición oral. Muchas cosas que están escritas en la Biblia son interpretaciones de los escribas y que siguen siendo palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios utilizó a los personajes en la época y a los copistas o a los redactores finales, a los revisores finales de los libros, para dejar plasmada la palabra de Él como Él quiso que terminara. ¿Verdad? Pero muchos textos bíblicos también vienen de otras fuentes externas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? El libro de Reyes, cuando uno lee el libro de Reyes, capítulo 15, versículo 23 y versículo 31. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Primera Reyes 15, 23 y 31. No al, sino y. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo acabo yo. Primera Reyes 15, 23. ¿Alguien lo tiene? Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificaron, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Ya, verso 31. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel?
Bien, entonces, el libro de Reyes, ¿todo fue inspirado? Perdón, ¿todo fue revelado? No fue todo revelado. No vinieron ángeles a contarle la historia al escritor. No tuvo sueños sobrenaturales el escritor para escribir el libro de Reyes. ¿Qué usó? Ahí lo dice el versículo 23. ¿Qué usó el escritor? Otros libros. Uno era el libro de las crónicas de los reyes de Judá, que no es el libro de crónicas por si acaso. ¿Ok? Es otro libro, que era el libro de las crónicas del rey de Judá, que lo usó como fuente para escribir su libro. Pero también usó otro libro, que era las crónicas de los reyes de Israel. O sea que el escritor del libro de Reyes usó dos libros como fuente. El libro de las crónicas de los reyes de Judá y el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces, la crítica de fuentes, ¿qué hace? Comienza a investigar cuáles fueron las fuentes que se usaron para poder hacer que el escritor redactara. Y si esas fuentes son más antiguas, por ejemplo, el libro de Reyes se escribe durante el exilio. Se escribe durante el exilio. O inclusive hasta posterior al exilio, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con este libro? Este libro, al ser exílico, te está contando la historia de los reyes que vienen desde la época de David, de la época de Salomón, y los reyes que vinieron. Ese libro, cuando es escrito, no está en el mismo marco y contexto histórico de hechos que hace referencia, pero se basa en fuentes que son más antiguas, fuentes que son fidedignas, fuentes que son confiables, que aunque no están hoy en día, no están esos libros hoy en día, se han perdido. Sin embargo, el escritor del libro de Hebreos, perdón, el escritor del libro de Reyes, usa como fuente estos libros. Entonces, esa es la crítica de fuentes. Te permite ver cuál fue la fuente y si esa fuente es antigua y fidedigna. Por ejemplo, el libro de Génesis. ¿Qué dice Génesis 5.1? ¿Alguien lo tiene? Génesis 5.1. ¿Qué dice? Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ya, ok, gracias, hermana. Ojo, ese fragmento de Génesis 5, de todos los que descienden de Adán, de esa genealogía adámica, viene de un libro anterior. Y ese libro era el libro de las generaciones de Adán. ¿Conocemos ese libro? No. ¿Ha llegado hasta nosotros? No. Pero sabemos que existió. ¿Por qué? Porque el escritor de Génesis te dice que de ese libro está sacando la información que viene del capítulo 5. Entonces, la crítica de fuentes, ¿qué permite? Que uno pueda encontrar cuáles fueron las fuentes más antiguas que usaron los escritores bíblicos para redactar sus textos. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, Mateo 4:1 al 11. Cuando uno se da cuenta del Evangelio de Mateo, uno se va a dar cuenta que es muy parecido a Marcos 1:12 al 13. Sí. Y eso nos dice que hay una primera conclusión. La primera conclusión a la que han llegado la gran mayoría de estudiosos es que Mateo probablemente utiliza a Marcos como su fuente. Pero si usted se da cuenta, Marcos habla de la tentación solamente 2 versículos. No cuenta más. No dice cuál fue el diálogo. Si menciona la tentación, pues no dice cuál fue el diálogo en la tentación. Entonces, ¿qué pasa? Mateo utiliza como fuente el Evangelio de Marcos. Pero Mateo también tiene otra fuente. Probablemente para la época de Mateo llegaron fragmentos de las tradiciones orales sobre la tentación, que algunos le han llamado la fuente Q.
y esos libros o esas tradiciones orales o tradiciones escritas que llegaron a Mateo, Mateo lo amalgamó, lo unió al Evangelio de Marcos, y entonces la historia de la tentación, como lo cuenta Mateo, viene de probablemente dos fuentes, ¿verdad? El Evangelio de Marcos y la fuente Q, como algunos lo entienden, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la crítica de fuentes permite que el estudiante coja un pasaje, pero que pueda tratar de determinar lo máximo que pueda si es que hubo una fuente a la que el autor bíblico hace referencia, ¿ok? Y determinar si esa fuente es antigua o no es antigua, ¿ok? Pastor, Sí. eh, pero en el tiempo del Nuevo Testamento, los discípulos, por ejemplo, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, ellos conocían toda del Antiguo Testamento. Ellos conocían todo y lo aceptaron y dijeron, esta es palabra de Dios, y que no estaban reparando de que esto no fue escrito, si fue en forma verbal o porque le contaron. Simplemente ellos dijeron, esta es palabra de Dios. Y ellos seguían todo lo que... Vamos a encontrar, sí, es verdad que vamos a encontrar muchos pasajes parecidos o similares o copiados del Antiguo Testamento, en Juan y en otros del Nuevo Testamento. Eso sí, pero si ellos lo han aceptado todo eso, entonces, ¿por qué estar ahí volviendo a investigar, a indagar, que si esto era... y tenemos que darnos cuenta que todo es inspiración de Dios, si Dios lo permite hasta este momento, que estemos leyendo su palabra, así con todas esas cosas que un estudioso descubre, que esto dice igual en Isaías o esto dice igual en Salmos, porque sí hay varios pasajes que ellos mismos seguro han tomado del Antiguo Testamento. Yo pregunto, ¿por qué hay hombres que se dedican a estar expurgando, diciendo esto es inspiración de Dios o no, o esto ha sido escrito así o así? Tenemos una Biblia, que es la palabra de Dios, que hasta ahora nosotros confiamos y sabemos que es inspiración de Dios, y punto. Ya. ¿Por qué hay hombres que se han dedicado, por ejemplo, a este tipo de métodos, no? Esa sería la pregunta. Ya. Ok. Yo creo, hermana, que muchos hombres se han dedicado a este estudio por amor a Dios. ¿Por qué? Porque, aunque sí es cierto, muchos de estos hombres aman la Biblia, también quieren encontrar, sin negar la realidad de que los apóstoles y los escritores bíblicos apelaban al Antiguo Testamento como palabra de Dios, y eso es una realidad que está allí tangente, ¿no? Pero el amor a Dios ha llevado a que muchos hombres, ¿no?, también puedan investigar más de la Biblia, para que esto pueda crear más fortaleza espiritual, para que esto pueda crear más credibilidad en muchos que aman profundizar y estudiar la Biblia. Porque, por ejemplo, podríamos también de repente argumentar y decir, ¿no? Pero ¿por qué sería necesario hoy en día estudiar griego y hebreo? Si ya tenemos gente que lo hace y tenemos Biblias que están traducidas, ¿verdad? Y otra, pastor, que no vamos a llegar nosotros a las mismas originales. Si vamos a estudiar hebreo, griego, ya no vamos a estudiar lo de los mismos manuscritos originales. Son los que ya han traducido, los copistas, los encargados que han estado. Y una cosa, pastor, de que, como usted mismo dijo en antes, hay muchas personas que no pueden ser maduras en la fe, y como usted dijo en antes, le dijeron que no había escrito el Pentateuco Moisés. Yo creía que siempre
creí que él había escrito, entonces, uy, que se desanimaron, se desadelantaron y apartaron. Y usted dijo que eran débiles, que no estaban. Y hay muchas personas que pueden ser así. Entonces, si ya todo eso está ya dilucidado, porque como usted dice, vamos a estudiar hebreo, griego, y sí, seguramente que ha habido, porque el hebreo basta que un punto ponga arriba, un punto abajo, ya dice otra cosa, va a variar la palabra por un punto. Entonces, ¿de qué vamos a, están estudiando las personas, los autores, los críticos, son ya de copias también. Claro, Uno son del de otro, copias, sí. Son porque de han copias. desaparecido también muchos de ellos. Sí, claro, son copias. Pero la realidad es que vemos el amor de muchas personas. O sea, hombres que han amado la Biblia, hombres que aman la palabra de Dios, hombres que aman el estudio de la Biblia y que tratan de aprender y tratan de dar a la iglesia una buena información, ¿Puedo ¿no? opinar, Entonces, pastor? sí, perdón, para terminar, ¿no? Entonces, Sí. más que el efecto que en algunas personas ha causado, que es un efecto malo, la realidad es que hay un efecto bueno, porque hay más hombres que se motivan a estudiar seriamente la Biblia, ¿no? Y hay hombres que se han dedicado a estudiar y enseñan para que otros también puedan seguir enseñando, para que la Biblia, sin dudar que es palabra de Dios, podamos tener mayor profundidad bíblica, ¿no? Sí, Emancio. Quería opinar que si, si hace, digamos, hace 700 años, las personas se hubieran resignado a ya no investigar más, a no hacer crítica textual, investigar los primeros documentos, pues, ¿no? No hubiéramos tenido Reina Valera en 1960, pues, y no hubiéramos tenido tal vez Biblia en nuestras manos. Entonces, gracias a Dios, pues, por aquellas personas que estudiaron y que fueron a los documentos originales, o trataron, pues, ¿no? Porque no han encontrado todavía, pues, ¿no? La Claro, conclusión final. Pues, ¿no? claro, gracias. Eso es importante, ¿no? Reconocer la contribución de estos hombres. Que, por ejemplo, hoy en día podemos tener una versión bíblica mucha más pegada al texto original porque hubieron hombres que se dedicaron a hacer esto. Hubieron hombres que se dedicaron a estudiar la Biblia seriamente y por eso tenemos ahora mucho material disponible, académico, informativo, para que los que amamos realmente la palabra de Dios y creemos que la Biblia es palabra de Dios, podamos tener acceso a esta información, ¿no? Y también, pastor, así como hay buenos, como usted dice, que aman al Señor, también hay críticos destructores que tratan de tergiversar las cosas o negar como la resurrección del Señor Jesucristo, poniendo una cosa o otra cosa. También hay de la misma cosa que están, no solamente porque aman al Señor, sino porque más bien no aman al Señor. Claro, O sea, hay de evidentemente, las dos partes, hay de las dos partes. Entonces uno tiene que estar bien cimentada para saber, cimentado en su fe, para poder no confundirse, ¿no? claro, evidentemente hay teólogos liberales que son críticos, ¿no? Son eruditos bíblicos porque conocen su materia, pero Ajá. son antisobrenaturalistas, no creen en milagros, son racionalistas, ¿no? Niegan la inspiración de la Biblia. Sí los hay, ¿no? Pero si no tenemos críticos que sean cristianos, que sean hombres renacidos de verdad, que amen la Biblia, que amen la palabra de Dios, para poder defender también nuestra postura, ¿verdad? Entonces, necesitamos de gente que también pueda ser erudita, de gente que también pueda ser académica, pero que siga creyendo en la inspiración de la palabra de Dios, ¿no? Porque si no, solamente nos vamos a encontrar con puro crítico que es que niega la Biblia, que niega la palabra de Dios, que son antisobrenaturalistas, y no vamos a tener opción a poder estudiar seriamente la palabra de Dios, ¿no? Lo mejor es siempre tener también nosotros, los conservadores, gente que pueda tomar seriamente el estudio de la Biblia y que pueda presentar defensa de la verdad también, ¿no? Amén.
Muy bien. Claro, y como dice la hermana, es bueno siempre tener nuestras antenitas de vinil bien despiertas, ¿no? Para saber cuándo un escritor escribe creyendo realmente la palabra de Dios y cuándo lo hace con una intención de negar la Biblia, pues, ¿no? Ajá, sí, pues. Muy bien, crítica de las formas. La crítica de las formas estudia el proceso de la transmisión oral de una porción bíblica. Por ejemplo, los evangelios, las epístolas o las porciones del Antiguo Testamento a veces no han venido de manera escrita, o sea, no tienen fuentes escritas, sino simplemente son orales, ¿ya? Este método ha permitido dejar en claro, por ejemplo, que los evangelios sinópticos no son biografías cronológicas ni objetivas científicamente sobre Jesús, sino que son el testimonio de la iglesia primitiva sobre Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, que los evangelios no son una historia cronológica de Cristo, ¿ya? No es una historia cronológica de Cristo. ¿Por qué? Porque vemos, cuando comparamos los 4 evangelios, nos damos cuenta que a veces hay hechos o hay palabras de Cristo que a veces han sido dadas en distintos lugares, en distintos evangelios, ¿verdad? Entonces, algunos críticos de formas han dicho de que eso es una contradicción bíblica. No, no es una contradicción bíblica. La realidad es que los evangelios son historias reales que llegó hasta la iglesia cristiana sobre la persona de Cristo, pero que muchos de los evangelistas, los redactores de los evangelios, tomaron esas historias, las compusieron como teológicamente, ellos creyeron que era mejor. ¿Ok? Entonces, no son biografías cronológicas ni objetivas científicamente. ¿A qué me refiero objetivas científicamente? Que la historia, como nosotros la entendemos en pleno siglo XXI, para que sea una historia objetiva, ¿verdad? Tiene que ser neutral. Pero la historia bíblica no es neutral, la historia bíblica es teológica. Desde ya, el autor bíblico no se pone en un punto neutro entre Dios y los hombres y escribe la historia como él cree que la ve. No. Desde ya, los escritores bíblicos se ponen desde la perspectiva de Dios, ¿sí o no? Desde ya se ponen en la perspectiva de Dios. Y por eso están mirando desde como Dios mira la historia. Entonces, la historia en el Antiguo Testamento se llama historiografía, o la historia en el Nuevo Testamento se llama historiografía, porque es una historia interpretada por el autor, desde una perspectiva divina. Es como Dios mira la historia. Entonces, si hablamos de ciencia, los evangelios no serían históricamente como nosotros entendemos la historia en pleno siglo XXI, pero sí es histórico porque nos cuentan historias reales que sucedieron en la época de Cristo y con Cristo mismo. Tampoco son cronológicas porque no están en el orden en que sucedieron. El evangelista, el redactor, cogió las historias y como Dios lo guió, como el Espíritu Santo lo guió, según la intención teológica que él tuvo, acomodó las escenas como él creyó que era mejor y lo transmitió así como nosotros lo tenemos. ¿Ok? Entonces la crítica de formas permite que uno pueda ver las historias orales que han llegado hasta el autor y cómo el autor le da forma a esas historias, ¿no? A esas historias. Sobre el Antiguo Testamento, algunos críticos de formas, como Hermann Gunkel, han calificado al libro de Génesis, capítulo 1 al 11, como leyendas populares, que fueron insertadas para dar explicaciones sobre el origen de la humanidad. Entonces acá nos damos cuenta que Hermann Gunkel, o Gankel, era antisobrenaturalista, ¿no? O por lo menos no creía en que los primeros textos, los primeros capítulos de Génesis contaban historias en sí mismas, ¿no? Creía que simplemente eran leyendas populares, cosa que evidentemente nosotros no creemos. Nosotros creemos que el libro de Génesis tiene o subyace en esas historias que son reales, ¿no?
Sobre el Nuevo Testamento, por ejemplo, algunos críticos de forma como Rudolf Bultmann afirmaron que la iglesia primitiva creó muchos mitos en torno a la figura del Jesús histórico y que era simplemente un hombre, ¿no? Era un hombre bueno, un maestro bueno, pero que la gente comenzó a creer muchos mitos, que caminó sobre el agua, que resucitó y cosas por el estilo. Y según Rudolf Bultmann, era necesario quitar todos esos mitos milagrosos de los evangelios para poder ver al verdadero Jesús histórico. Y de esa manera comienza a negar la verdad bíblica, ¿no? Porque estos hechos no eran mitos, estos hechos eran historias reales que acontecieron realmente, ¿no? Algunos críticos de formas, por ejemplo, dudan de que la transmisión oral sea legítima. Dicen, no, si es que alguien le contó a alguien y ese alguien se lo contó a otro, ya eso va cambiando durante el tiempo. Entonces, los evangelistas o los escritores bíblicos, si recibieron tradiciones ya aumentadas. Cosa que es mentira. ¿Por qué? Porque eso contradice la cualidad excepcional de la memoria oriental. Si algo tienen de extraordinario los orientales, es la memoria colectiva. Ellos pueden transmitir tradiciones de generación en generación sin adulterar la historia. Porque una clave para transmitir una historia oral es agregarle música. Y los judíos han agregado música hasta el día de hoy a su lectura bíblica, para saber cómo deben leerla, cantarla en sus sinagogas. Entonces, no podemos decir que porque algunas historias de la Biblia llegaron de manera oral, ya llegaron distorsionadas. No, porque la mente colectiva popular del pueblo de Israel del pueblo hebreo era una mente formidable, era una mente excepcional, una memoria oriental increíble para preservar, y hasta el día de hoy hay muchos pueblos que preservan sus historias orales, ¿no? Los mismos incas, la historia de Ollantay, es una historia popular que ha llegado de manera oral hasta nosotros y luego fue escrita, ¿no? Entonces, si algo tenían los antiguos, era una extraordinaria memoria para preservar sus relatos, ¿no? Los estudiosos y teólogos conservadores hacen uso cuidadoso de este recurso cuando van a estudiar la Biblia, porque este método tiende a hacer caso omiso a la inspiración de la Biblia. O sea, el caso de la crítica textual, la crítica de fuentes y la crítica histórica se pueden usar, son buenas usarlas, porque nos ayuda a entender el texto en su contexto real. La crítica de formas sí hay que tener un poco más de cuidado de usarlo, porque de plano ya los que hacen crítica de formas tratan de omitir que la Biblia es inspiración divina, ¿no? Y tratan de decir que la Biblia ha llegado deformada, que la Biblia ha llegado distorsionada. Entonces la crítica histórica, la crítica bíblica, la crítica histórica, la crítica textual y la crítica de fuentes son importantes, estudiarlas y verlas, estructurarlas, ¿no? Pero la crítica de forma sí hay que tener un poco de cuidado al momento de analizar, ¿no? Por último está la crítica de redacción. La crítica de redacción arroja luz sobre características propias de los evangelios. La crítica de redacción es básicamente para los evangelios. Y por lo tanto puede ayudarnos a localizar los intereses literarios y teológicos que tuvieron los autores de los evangelios para hacer sus libros. O sea, analiza los evangelios, pero trata de ver cuáles fueron los intereses de los teólogos, de los redactores de los evangelios al componer sus evangelios. Y al momento de analizar los libros se dan cuenta que hay rasgos característicos. Por ejemplo, Marcos 1:44, 3:12, 5:43, 7:36, 8:30, siempre habla del secreto mesiánico. Siempre se ve a Cristo en el Evangelio de Marcos, es un rasgo distintivo de Marcos. Siempre se ve diciéndole a la gente, a los que Cristo le hace milagro, que no vayan y que no le digan a nadie. Eso se llama secreto mesiánico. Él no quería que nadie se entere que era el Mesías. Ese es un rasgo distintivo en el libro de Marcos.
Pero un rasgo distintivo en el libro de Mateo, por ejemplo, en todos esos pasajes que ven allí, es que el libro de Mateo tiene la finalidad de presentar a Cristo como un cumplimiento mesiánico de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso tiene mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento cumplidas en la persona de Cristo. Entonces nos damos cuenta de por sí que la crítica de redacción sí nos ayuda a poder ver cuáles fueron los pensamientos teológicos que hicieron que, por ejemplo, Marcos se centrara en el secreto mesiánico sin citar muchos textos del Antiguo Testamento, mientras que en el pensamiento teológico de Mateo había más interés de presentar a Cristo como Mesías. Y entonces es un rasgo distintivo, característico del Evangelio de Mateo. La crítica de redacción ha ayudado a fijar los temas centrales de los evangelios sinópticos. O sea, nos ayuda a ver cuáles son los temas centrales. La teología de sus autores, por qué es que lo escribieron de esa manera, y cuáles fueron las comunidades de los que procedían sus autores. Si eran judíos, si eran gentiles. Sin embargo, este método ha ocasionado que muchos críticos vean en las palabras de Jesús simples interpretaciones teológicas. O sea, ha ocasionado que algunos críticos de redacción digan, esas palabras no son palabras reales de Cristo, sino simplemente son palabras interpretadas por sus autores. No necesariamente, porque bien pudieran ser palabras históricas que los autores, los escritores de los evangelios, ¿verdad?, hayan preservado no una interpretación de las palabras de Cristo, sino las palabras narradas, históricas, textuales de Cristo. Entonces, se han ido también algunos al extremo de ver que los evangelios son ya puramente interpretaciones, cosa que no es necesariamente real, ¿ya? No es real esto. Por ejemplo, ¿no? Miren, por ejemplo, Mateo 8, 23 y 26. Dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, dice Mateo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Marcos 4, 37 al 36. Pero se levantó una gran tempestad de viento, o sea, la misma historia, pero ahora contada por Marcos, y echada en las olas de la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ya las palabras son distintas, ¿verdad? En Mateo, los apóstoles dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Pero en Mateo 4, 37 al 39, las palabras son distintas porque dicen, Maestro, no Señor. Y ahí esa manera de pregunta, ¿no tienes cuidado que perecemos? No le dice sálvanos, sino le dice, no, mira que vamos a morir. Y levantándose, reprendió al viento y al mar y dijo, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En Marcos no se reprende a los apóstoles, pero sí se reprende en Mateo. Entonces, ¿qué hace la crítica de redacción? Por ejemplo, Gunther Borkelgam, que era un erudito alemán del Nuevo Testamento y profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Heidelberg, él explicaba, ¿no?, que Mateo puso en boca de los discípulos y de Jesús esas palabras que no estaban en la fuente de Marcos, porque Mateo tenía la finalidad teológica de motivar a sus lectores a que tengan confianza en Cristo, porque Cristo los iba a salvar de la persecución. O sea, cuando Mateo escribe, Señor, sálvanos que perecemos, y Jesús les reprende por ser hombres de poca fe, Mateo lo estaba escribiendo con la finalidad de motivar a sus lectores a que tengan fe de que Cristo les iba a ayudar durante la persecución y que no tenían que ser hombres de poca fe. Por eso es que Marcos no lo relata, porque Marcos no estaba en época de persecución,
pero Mateo sí. Eso es lo que decía Gunther Borkan cuando hacía crítica de redacción. O sea, ¿cuál fue el motivo por el que Mateo dijo esto y no lo dice Marcos, ¿no? Pero la realidad es otra. O sea, la realidad es que tanto Mateo como Marcos pueden reflejar no necesariamente la interpretación teológica del escritor, sino que reflejan muchas veces también palabras históricas y palabras reales que salieron de la boca de Cristo. Así que no necesariamente esto de acá tiene que ser una interpretación teológica. Esto de acá bien puede haber sido las palabras reales históricas que Cristo dijo. Entonces, la crítica de redacción a veces es buena, ¿no? Como hemos visto, porque nos ayuda a perfilar cuáles son los temas centrales de los evangelios. Pero a veces también se va para el otro lado, ¿no? Y ya todo lo quiere ver de manera teológica, cuando en realidad simplemente pueden ser palabras históricas y reales de Cristo. Entonces, la crítica de redacción, como la crítica de formas, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, y hay que saber utilizarlas correctamente, ¿ya? Si no, podemos llegar a otros extremos. Terminamos. Entonces, conclusión, ¿es necesario usar estos recursos para hacer un correcto estudio bíblico? ¿Es necesario que yo use estos recursos para hacer un correcto estudio bíblico? Bueno, la crítica textual es muy importante en el estudio bíblico porque permite tener un texto más cercano al texto original que fue escrito. Y además es básicamente objetiva porque se puede realizar con manuscritos disponibles. O sea, tú puedes ver los manuscritos y es algo básico, ¿no? Ahora, la crítica literaria, la crítica de formas, la crítica de redacción se basa muchas veces en presupuestos hipotéticos que según ellos sirvieron para redactar los libros de la Biblia. Entonces, muchos de ellos son buenos, muchos no son buenos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser objetivos. Porque muchos de esos estudios no son necesariamente objetivos, sino son relativos y necesitan estar constantemente en revisiones. ¿Ok? Constantemente en revisión. Necesitamos revisar constantemente esos estudios. Entonces, ¿son buenos? Sí, son buenos utilizarlos, pero utilizarlos correctamente y revisar constantemente lo que es correcto y lo que no es correcto. Hay conclusiones importantes que han aportado los estudios críticos. Hay muchas cosas buenas que han aportado. Pero hay otros estudios que han aportado que son simplemente sospechas y que no tienen fundamento objetivo. Por ejemplo, la hipótesis documentaria de Wellhausen-Graf, que decía que el Pentateuco tenía 4 redactores, el yavista, el eloísta, el deuteronomista y el sacerdotal. Esa hipótesis documentaria, sabemos que es pura especulación. No hay 4 redactores, ¿verdad? Entonces, ese estudio ya ha quedado desactualizado hoy en día. Un erudito del Antiguo Testamento como Gordon Wenham dice que para estudiar el Pentateuco no es necesario ver 4 autores distintos, sino tomar el Pentateuco como una sola unidad, un solo libro redactado. Finalmente ya, en el siglo VI, como se termina de redactar, allí no es necesario estar separando quién es el autor de este texto. Eso ya sería ridículo, dice. El mejor es tomar todo el texto como nosotros lo hemos recibido y estudiarlo como una sola unidad. Entonces, esa hipótesis documentaria de Wellhausen-Graf ya es una hipótesis muy desactualizada, ya no se usa, y simplemente nos hemos dado cuenta que era simplemente conjeturas o cosas que como no tenían nada que hacer, se pusieron a creer esas cosas, ¿no? El mejor método para estudiar el Pentateuco está estudiarlo como una unidad, ¿no? Como una unidad que nos ha sido llegada a nosotros, ya. Claro, dentro de un contexto de sus redactores, pero como una sola unidad. O por ejemplo, algunos decían que el cuarto evangelio, que el evangelio de Juan, era un evangelio que tenía influencia gnóstica, influencia de una religión herética gnóstica. Pero
con los descubrimientos de Qumran, nos hemos dado cuenta que esa afirmación crítica es absolutamente mentira. Porque el Evangelio de Juan no tiene un trasfondo griego gnóstico, sino que tiene un trasfondo judío 100%. ¿Por qué? Porque mucha de la terminología del Evangelio de Juan está siendo comparada con los manuscritos de Qumran, que son evidentemente judíos, netamente judíos, ¿ok? De las cuevas de Qumran, de amanuenses, ¿verdad? Amanuenses, qumranitas, que escribían literatura judía y que mucho del Evangelio de Juan ha prestado esta terminología judía. Entonces, esas dos afirmaciones de que el Pentateuco tiene 4 redactores o que el Evangelio de Juan tiene un trasfondo griego y no judío, esas afirmaciones han sido ya desvalorizadas. ¿Por qué? Porque la información que hoy en día tenemos es mucho mejor y nos ayuda a darnos cuenta de que la crítica bíblica ha hecho aportes muy buenos, pero también hay aportes que tienen que ser revisados y que no necesariamente son la pura verdad, ¿no? Por lo tanto, podemos usar las herramientas críticas. Sí podemos usar las herramientas críticas para estudiar la Biblia, con mucho cuidado y siempre bajo la premisa de que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante, infalible y veraz. Amén. Siempre que estudiemos la Biblia, podemos usar la crítica bíblica, pero siempre bajo la premisa de que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante y veraz. Termino con esta cita que me gustó mucho de este libro. Este libro se llama Crítica del Nuevo Testamento, una perspectiva evangélica, de Casa Bautista de Publicaciones. Este libro lo escribió George Ladd, que era un pastor bautista y profesor de exégesis del Nuevo Testamento y teología en el Seminario Teológico Fuller. Mire lo que dice él. Existe un número creciente de eruditos cuya herencia teológica es el fundamentalismo antiguo y que están convencidos de la veracidad de los principios fundamentales de la fe cristiana. Saben reconocer su deuda con la erudición crítica. O sea, son estudiosos fundamentales, conservadores, pero saben que también hay cosas buenas dentro de la erudición crítica. Estos sucesores modernos del fundamentalismo, para quienes preferimos el término evangélicos, quieren, en resumen, o sea, no vamos a llamarles fundamentalistas, dice él, hay que llamarles evangélicos, quieren asumir su propia posición positiva dentro de la corriente contemporánea de pensamiento filosófico, teológico y crítico. El factor determinativo debe ser qué enfoque demanda la palabra de Dios de aquellos que han de entenderla e interpretarla correctamente. ¿Cómo Dios quiere que tú interpretes la Biblia cuando tú, que amas la palabra de Dios, tienes que interpretarla? ¿Cómo tienes que interpretarla? Dice el pastor George Ladd. Dice, la tesis principal de este libro es que la Biblia es la palabra de Dios, pero dada en las palabras de los hombres en la historia. Y eso involucra que la Biblia haya sido dada en un lenguaje humano y que para poder interpretar la Biblia tengamos que reconstruir los orígenes históricos de esos pasajes bíblicos, tanto como sea posible para entender cómo el autor y los escritores lo entendieron en su época. Porque la Biblia es palabra de Dios, pero dada en palabras de hombres en su propio contexto histórico. Así que George Ladd, un gran hombre de Dios, pastor bautista y profesor de exégesis del Nuevo Testamento, decía, usen las herramientas bíblicas. Son buenas las herramientas de la crítica bíblica, pero hagamos un uso cuidadoso de esto, siempre bajo la premisa que la Biblia es palabra de Dios, dada en la palabra de hombres. Terminé mi exposición. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bien claro, pastor. Claro, ¿no? Ok. Bien, hermanos, gracias a Dios por su palabra y por el estudio que hemos tenido en esta